Gracias. Buenas noches. Bien, pues, como recordarán de la sesión pasada, la sesión de hace 8 días, revisábamos algunos puntos que nuestro amado Papa Benedicto XVI pudo resumir y rescatar de sus diversas obras, publicaciones, encíclicas, etcétera. Y con todo ello, nos apoyábamos para poder concluir la definición que, bueno, si bien es algo controversial, pero con todo lo que hemos revisado y con lo que hemos consultado también con el doctor Tomasini, coincidimos en que la definición de cielo es el estado donde podemos unirnos con nuestra voluntad a la voluntad divina. Y entonces, con todo lo revisado, concluimos que el cielo es Dios, el cielo es hacer la voluntad de Dios, el cielo es la unión de voluntades humana y divina, y el cielo también es Jesús. Continuando con estas aportaciones de Benedicto XVI, en la conferencia pronunciada en el Congreso de Catequistas y Profesores de Religión en el año 2000, aún no siendo papa, todavía como cardenal, va a decir algo interesante. Cristo se ofrece como camino de mi vida. Seguimiento de Cristo no significa imitar al hombre Jesús. Ese intento fracasaría necesariamente. Sería un anacronismo. El seguimiento de Cristo tiene una meta mucho más elevada: unirse con Cristo, es decir, llegar a la unión con Dios. Esto tal vez suene extraño a los oídos del hombre moderno. En realidad, todos tenemos sed de infinito, de una libertad infinita, de una felicidad sin límites. El hombre no se contenta con soluciones que queden por debajo de la divinización. Pero todos los caminos ofrecidos por la serpiente, es decir, por la sabiduría mundana, fracasan. Seguir a Cristo no es un asunto de moralidad, sino un tema mistérico, un conjunto de acción divina y respuesta nuestra. Si consideramos bien el mensaje cristiano, no hablamos de un montón de cosas. El mensaje cristiano es en realidad muy sencillo. Hablamos de Dios y del hombre, y así lo decimos todo. Luego, ya siendo papa, electo para el pontificado, su primera carta encíclica, conocida como Deus Caritas Est, de 2005, nos va a dejar también unas ideas impresionantes. Nos dice Benedicto: la historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño, que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad. Habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío, crece entonces el abandono en Dios, y Dios es nuestra alegría. Y finalmente, en la audiencia general del 9 de enero de 2013, va a decir lo siguiente, Benedicto XVI. En la oración sobre las ofrendas de la misa de medianoche de la solemnidad de Navidad, la Iglesia reza así: acepta, Señor, nuestras ofrendas en esta noche santa, y por este intercambio de dones en el que nos muestras tu divina largueza, haznos partícipes de la divinidad de tu Hijo, que al asumir la naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de modo admirable. El pensamiento de la donación, por lo tanto, está en el centro de la liturgia y recuerda a nuestra conciencia el don originario de la Navidad. Dios, en aquella noche santa,
haciéndose carne, quiso hacerse don para los hombres. Se dio a sí mismo por nosotros. Dios hizo de su Hijo único un don para nosotros. Asumió nuestra humanidad para donarnos su divinidad. Este es el gran don. Así es que, con todo esto que hemos revisado, vamos a encontrar a lo largo de este libro del cielo diversos conceptos que será necesario ir puntualizando, focalizando, para analizarlos con todo detenimiento a fin de llegar a una comprensión clara lo más posible de conceptos como el que ya vimos, acabamos de revisar, el concepto de cielo. Tendremos que entender el concepto tan fundamental de voluntad, de reino. Va a hablar también comparativamente al reino, hablar de la tierra, de la relación de Dios y el hombre, y el concepto que ya nos está poniendo aquí enfrente Benedicto XVI, la divinización del hombre. Por lo tanto, el libro de cielo en nada contradice todo lo que conocemos de nuestra sana doctrina. Y vamos a ver cómo este libro de cielo está perfectamente fundamentado y fincado en el contexto eclesial, en el contexto de nuestra sana doctrina como católicos. Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, esto tomado del numeral 4 de la Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la revelación pública esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Esto es el numeral 66 del Catecismo de la Iglesia Católica. Como vemos, tanto en la Constitución dogmática Dei Verbum como en el Catecismo de la Iglesia Católica, claramente se da por entendido que lo que la revelación pública nos muestra no es la totalidad, si bien es cierto que es la revelación completa, porque habla de el único Cristo que no vendrá otro diferente, pero vean cómo el catecismo lo dice, esta revelación pública no está completamente explicitada. Y esto lo podemos apoyar también en el Evangelio de Juan, cuando dijo aquello de mucho tengo todavía que decirles, pero por ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Al escuchar esos versículos del Evangelio de Juan, nos podríamos preguntar a qué se refería Jesús cuando dijo, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. ¿Cuál verdad? Con las palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, podemos unir ambas ideas para concluir que en la última cena Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles que no conocemos al Jesús pleno, a la verdad completa. Esta misma idea la reafirma San Pablo en su carta a los Efesios cuando dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y
¿Qué decir del Evangelio de Juan en su conclusión? Termina su Evangelio, Juan, precisamente diciendo lo siguiente: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Sobre todo para aquellas personas que se sienten nerviosas al momento de tener que defender el libro de cielo ante los cuestionamientos de decir, es que ya no hay otra revelación, es que lo que está en la Sagrada Escritura, eso es todo, cualquier otra cosa que se nos ponga enfrente no tiene validez. La revelación pública, que conocemos como Sagrada Escritura, los Evangelios, pueden ser perfectamente representados con esto que ustedes ven aquí en la pantalla, que son los llamados iceberg, estos témpanos de hielo gigantescos que están flotando en el mar, pero que lo único que se ve en la superficie es apenas una pequeña fracción. Por eso es que son tan temibles para las navegaciones. Y sabemos bien la historia del Titanic, que fue precisamente esta la causa de su hundimiento, porque la parte oculta que no se ve es la más peligrosa para los barcos que navegan. Pues eso es precisamente la revelación pública. Es apenas la punta del iceberg de esa verdad completa que es Jesucristo. Por eso cuando dijo en su discurso de despedida, mucho tengo todavía que decir, se estaba refiriendo al libro de cielo. Todo eso que Como tenía un buque pendiente de así, decirnos no, como es un precisamente gris. el libro de cielo lo que ahora nos está guiando, como dijo él, el Espíritu de la verdad los irá guiando hasta la verdad plena. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Esto tomado del Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 67. Ese es el caso del libro de cielo, que ya tiene el reconocimiento por la autoridad de la Iglesia a través de varios cartas, documentos en términos de nihil obstat, imprimatur de varios obispos, las revisiones teológicas que se han hecho a nivel diocesano, a nivel romano, de la fase romana, y todo ha dado positivo, todo tiene el reconocimiento de la Iglesia. Por eso podemos considerar que el libro de cielo como revelación privada entra en esta categoría. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. San Pablo nos muestra cómo vivir plenamente la revelación, cuando dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, o sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Así es que tenemos enfrente, por un lado, la revelación pública, que está completada, como nos dice nuestro magisterio, pero no está explicitada. Y tenemos, por otro lado, las revelaciones privadas, dentro de ellas, el libro de cielo, que es la que viene a explicarnos todo lo que no está perfectamente aclarado en la revelación pública que son las Escrituras. Así es que, con esto en mente, tranquilamente podemos ver que tanto la Constitución Dogmática de Iberbum como el Catecismo de la Iglesia Católica, que en conjunto forman estos tres grandes pilares de nuestra sana doctrina, lo que es Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio de la Iglesia, recordando que nosotros como católicos, a diferencia de los protestantes, no nos apoyamos exclusivamente en la Sagrada Escritura, sino que tenemos esos otros dos grandes pilares que son la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Concretamente el Magisterio de la Iglesia condensado en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Así es que dejaremos para otra ocasión
profundizar un poquito más en lo que es la sagrada tradición para tener un panorama mucho más amplio de estos aspectos.